Argentina llegó al Mundial de 2026 con una presión distinta a la del resto. No solo era la campeona defensora, también era la selección de Lionel Messi. El futbolista que afrontaba otra Copa del Mundo con casi todo el planeta pendiente de cada jugada. Por eso, desde el primer partido, cualquier detalle iba a ser observado con una lupa enorme. El debut fue ante Argelia. Parecía una noche perfecta. Argentina ganó con autoridad, y Messi firmó un hat-trick histórico, igualando en ese momento el récord de goles de Miroslav Klose en mundiales. Pero antes de que la actuación del capitán se llevara todos los titulares, hubo una acción que encendió la primera gran discusión del torneo. En la primera parte, Messi llegó tarde a una disputa con Aissa Mandi y terminó impactando al defensor argelino. El árbitro no mostró tarjeta, y el VAR tampoco corrigió la decisión. Para muchos, la entrada era suficiente para una expulsión directa. Para otros, era una acción fuerte, pero dentro de una disputa real por el balón. La jugada comenzó a circular en redes casi de inmediato. Se comparó con otras expulsiones del Mundial, se habló de un posible trato especial hacia Messi, y algunos medios incluso recogieron acusaciones de que el torneo estaba siendo condicionado a favor de Argentina. El problema para la albiceleste no fue solo esa acción. El verdadero problema fue que la polémica apareció demasiado pronto. Argentina había debutado ganando, Messi había hecho historia, y el equipo parecía comenzar el torneo de la mejor manera. Pero el primer debate ya estaba instalado. ¿Se había salvado Messi de una roja que a cualquier otro jugador sí le habrían mostrado? Y aunque en ese momento muchos pensaron que se trataba de una discusión aislada, el siguiente partido demostraría que Argentina no solo iba a competir contra sus rivales, también iba a jugar cada encuentro rodeada de sospechas, repeticiones, reclamos y una pregunta que empezaba a perseguirla. ¿Estaba siendo beneficiada? Con el triunfo sobre Argelia, Argentina llegó a la segunda jornada con la posibilidad de asegurar su clasificación a las rondas eliminatorias. Enfrente estaba Austria. Lo que nadie imaginaba era que nuevamente, el arbitraje volvería a convertirse en uno de los protagonistas de la noche. Durante la primera mitad, una jugada dentro del área terminó cambiando por completo el rumbo del encuentro. Lautaro Martínez cayó tras un contacto con un defensor austríaco, y en un principio, el árbitro decidió dejar seguir el juego. Sin embargo, desde la sala del VAR le recomendaron revisar la acción. Después de observar las imágenes en el monitor, señaló penal a favor de Argentina. La decisión abrió inmediatamente un nuevo debate. Para algunos analistas, el contacto existía y la intervención del VAR había sido correcta. Otros, en cambio, sostenían que la acción era demasiado ligera para justificar una pena máxima y que Lautaro había exagerado la caída. Una vez más, las redes sociales se llenaron de repeticiones desde distintos ángulos, comparaciones con otras jugadas similares y opiniones completamente opuestas. La polémica aumentó cuando Messi falló en el lanzamiento. Durante unos minutos, parecía que esa sería la imagen del partido. Sin embargo, el capitán argentino volvió a responder dentro del campo. Antes del descanso encontró espacios para abrir el marcador, y sentenció la victoria con un segundo gol que le permitió superar definitivamente a Miroslav Klose, y quedarse en solitario con el récord histórico de anotaciones en la Copa del Mundo. Argentina aseguraba su clasificación, y Messi volvía a escribir otra página inolvidable en su carrera. Pero el pitazo final no puso fin a la discusión. En la conferencia de prensa, el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, sorprendió con un discurso que mezcló admiración y crítica. Comenzó elogiando a Messi, asegurando que seguía siendo un futbolista capaz de decidir partidos con muy pocas intervenciones y calificándolo como el mejor jugador que había visto. Sin embargo, también dejó claro que no estaba conforme con algunas decisiones arbitrales. El técnico austríaco cuestionó especialmente una jugada previa al primer gol argentino, en la que consideró que existió una falta sobre uno de sus jugadores, y que, a diferencia del penal señalado para Argentina, nunca fue revisada por el VAR. No llegó a afirmar que el resultado estuviera manipulado, pero sí dejó la sensación de que el criterio arbitral no había sido el mismo en ambas acciones. Aquellas declaraciones tuvieron una enorme repercusión. Ya no solo eran los aficionados quienes discutían las decisiones arbitrales. Ahora era el entrenador del rival quien ponía el foco sobre ellas. En apenas 2 jornadas,
Argentina acumulaba una roja no señalada, un penal muy discutido y los reclamos públicos de un seleccionador. La conversación comenzaba a crecer mucho más allá de una simple jugada aislada, y lo que ocurría fuera del campo empezaba a tener casi tanta repercusión como el propio fútbol. Después de 2 jornadas, la conversación alrededor de Argentina había cambiado por completo. Gran parte de la atención ya no estaba puesta en esos logros. Lo que dominaba titulares, programas deportivos y redes sociales era una pregunta cada vez más repetida. ¿Estaba siendo favorecida la albiceleste? Para algunos existía una evidente diferencia de criterio. Para otros, simplemente era una decisión arbitral discutible, como tantas otras que se ven a lo largo de un torneo. Los videos que reunían ambas jugadas empezaron a multiplicarse, y la teoría del supuesto favoritismo ganó fuerza. Ya no se analizaban los episodios de forma individual, sino como parte de una misma narrativa. Muchos aficionados sostenían que era demasiada coincidencia que 2 decisiones tan debatidas terminaran favoreciendo al vigente campeón. Algunos defendían que el nivel mostrado por Argentina justificaba plenamente sus victorias, y que intentar explicar sus resultados únicamente por el arbitraje era minimizar el rendimiento del equipo. Otros, por el contrario, insistían en que las decisiones polémicas estaban condicionando la percepción del torneo, y exigían una mayor uniformidad en la aplicación del reglamento. Mientras tanto, dentro de la concentración argentina, intentaban mantenerse al margen. Scaloni evitó alimentar la polémica y reiteró que su única preocupación era preparar el siguiente partido. Messi también optó por no responder a las críticas, dejando que su fútbol hablara por él. Sin embargo, el silencio del campeón no fue suficiente para apagar la discusión. Cuando llegó el momento de enfrentar a Jordania, la sensación era muy distinta a la del inicio del Mundial. Argentina ya no solo era la selección que defendía el título, se había convertido en el equipo más observado del torneo. Cada decisión arbitral, cada revisión del VAR y cada contacto dentro del área comenzaban a analizarse con una intensidad que ninguna otra selección parecía generar. Y el tercer partido demostraría que esa presión estaba muy lejos de desaparecer. Después de 2 jornadas marcadas por las decisiones arbitrales, Argentina cerró la fase de grupos frente a Jordania. Sobre el papel parecía el partido menos polémico de los 3, pero una vez más, el VAR terminó convirtiéndose en protagonista. Durante el encuentro, el árbitro revisó una acción dentro del área y señaló un nuevo penal a favor de la albiceleste. La decisión reavivó inmediatamente el debate que ya venía acompañando al equipo desde el inicio del Mundial. Mientras unos defendían que el contacto justificaba la infracción, otros aseguraban que se estaba utilizando un criterio diferente cuando Argentina era la beneficiada. Las comparaciones con el penal señalado frente a Austria no tardaron en aparecer. En redes sociales comenzaron a circular videos que reunían las principales decisiones arbitrales favorables a la selección de Scaloni, alimentando aún más la teoría de un supuesto trato preferencial hacia la vigente campeona. Ni siquiera el ingreso de Messi y un nuevo gol del capitán lograron cambiar el foco de la conversación. Argentina terminó la fase de grupos con puntaje perfecto y como una de las grandes favoritas al título, pero la sensación era que cada victoria llegaba acompañada por una nueva discusión arbitral. Lo que pocos imaginaban era que el siguiente debate ya no tendría nada que ver con los árbitros. Con la fase de grupos terminada, muchos pensaban que las discusiones arbitrales quedarían atrás. Sin embargo, apenas quedaron definidos los cruces de los 16avos de final, surgió una nueva controversia. Esta vez no estaba relacionada con el VAR ni con una jugada puntual, sino con el camino que tendría Argentina hacia la final. La albiceleste quedó emparejada con Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. Aunque el conjunto africano había sorprendido por su rendimiento. Numerosos aficionados consideraban que el vigente campeón había evitado a las principales potencias en la primera parte de las eliminatorias. La discusión se intensificó cuando comenzaron a compararse ambos lados del cuadro. Mientras en un sector aparecían selecciones como Brasil, Francia, Alemania, España, Portugal, Inglaterra y Países Bajos, el recorrido de Argentina parecía, al menos sobre el papel, mucho más favorable.
Las imágenes de las llaves se hicieron virales y no faltaron quienes aseguraban que el campeón del mundo tenía un camino más accesible que el resto de candidatos al título. Aún así, el debate volvió a instalarse. Después de varias polémicas arbitrales, incluso el recorrido que debía seguir Argentina hasta la final, comenzaba a ser motivo de sospecha para una parte de la afición. Como si eso no fuera suficiente, en las horas previas al cruce entre Argentina y Cabo Verde, surgió una nueva controversia. Ryan Méndez quedó bajo el foco después de que trascendiera una denuncia por una presunta agresión presentada por una traductora brasileña, tras un amistoso disputado en Nueva Zelanda meses antes del Mundial. El caso comenzó a ser investigado por la policía neozelandesa, y también llamó la atención de la FIFA, mientras el futbolista no había emitido una respuesta pública sobre las acusaciones. Aunque la investigación no guarda relación con el Mundial, y no existe una resolución sobre el caso, la noticia desató una nueva ola de especulaciones. En redes sociales, algunos aficionados comenzaron a vincular la situación con el enfrentamiento frente a Argentina, llegando incluso a afirmar que Cabo Verde podía perder a uno de sus futbolistas más importantes justo antes del partido. Hasta ese momento, sin embargo, no existía un anuncio oficial que confirmara la baja de Méndez por este motivo. Todo esto terminó alimentando una sensación todavía más incómoda. Incluso antes de jugarse el partido, el cruce entre Argentina y Cabo Verde ya estaba rodeado de sospechas, dudas y lecturas externas. La polémica había llegado a un punto en el que ni siquiera hacía falta que rodara el balón para que la albiceleste volviera al centro del debate. Y esa puede ser ahora la mayor presión para la selección de Scaloni. A partir de los 16avos de final, ya no bastará con ganar. Cada gol, cada revisión del VAR y cada decisión arbitral volverán a ser examinados por millones de personas que buscarán confirmar o desmontar la teoría de un supuesto favoritismo hacia el vigente campeón. Quizá dentro de unos años este mundial sea recordado únicamente por los resultados y por lo que Argentina consiga dentro de la cancha. O quizá siga siendo recordado como el torneo en el que cada paso de la albiceleste estuvo acompañado por una nueva controversia. La única forma de terminar con ese debate será haciendo lo mismo que siempre ha definido a los campeones. Demostrar sobre el césped que no hay decisión arbitral capaz de explicar un título cuando el fútbol habla por sí solo.